¿En la iglesia donde me congrego se predica solo el amor de Dios o solo la justicia de Dios? ¿Cuál es un consejo práctico para la persona en la que se puede encontrar en esa situación? ¿Debo irme de una iglesia en la que no se predica expositivamente o debo esperar que Dios haga un cambio en esa misma iglesia? ¿Cuál sería la voluntad de Dios? ¿El cambio de esa iglesia o mi cambio de esa iglesia? Sí, bueno, estamos tocando un error muy fundamental que se da en muchos contextos evangélicos, ¿no? Que no hay una predicación expositiva, no hay una predicación sistemática de la Escritura. Entonces uno puede ir a aquellos pasajes que más le apetece al predicador predicar y van a ir esos pasajes muy en consonancia con el concepto defectuoso que tiene de Dios y de su carácter. Pero uno se puede encontrar con 20 sermones sobre Juan 3:16 en un año y absolutamente nunca predicar Romanos 9, por decir algo. Entonces, creo que una dieta balanceada para la Iglesia que va a incidir en nuestra visión de todos los aspectos de la vida cristiana, también en nuestro concepto de quién es Dios y su carácter, es que la palabra sea expuesta de forma fiel y de forma sistemática. Entonces vamos a recibir toda la vitamina espiritual que necesitamos, ¿no? Si hay mucha gente que se acerca y muchos predicadores se acercan a la Biblia como un buffet, que pueden tomar lo que quieran y desechar el resto, pero es más bien un menú. A primer plato, segundo plato, postre, tenemos que consumir toda la palabra porque aquello que nos ha sido revelado por el Señor es para nuestro bien. Yo creo que el problema con este tipo de preguntas de en mi iglesia pasa tal cosa, en mi iglesia pasa tal otra, tenemos que tener cuidado. Nosotros como pastores tenemos una responsabilidad y dar cuentas a Dios por eso, y ustedes, hermanos, como miembros de una iglesia tienen otra responsabilidad y tengan mucho cuidado. Si usted está en una iglesia que no es lo centrada en Dios que debería ser, etcétera, y si está considerando en quedarse igual o cambiarse, la gran pregunta que todos nos tenemos que hacer es ¿cómo lo hago y qué va a glorificar más a Dios? No puede uno ir saltando de un lado al otro, porque en todas las iglesias algo no está bien, algo hay que mejorar, entonces siempre pregúntese usted qué va a glorificar a Dios y cómo va a glorificar a Dios. Si al final decide salir, bueno, ¿cómo va a ser la manera correcta de salir para que agrade usted a Dios? Todos estamos en ese sentido en la misma situación. Todo lo que hacemos tenemos que pensar qué agrada más a Dios y no andar por todos lados buscando lo que a nosotros nos agrada, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con ese tema. Quizás expandiendo un poco a lo que dijo Alejandro, esa pregunta creo que es bastante general, no que esté mal. Puede ser que la iglesia esté en proceso toda iglesia esté en proceso, todo cristiano, todo pastor, que tu progreso sea, tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, ¿no? Pablo le dijo a Timoteo, todos estamos en proceso de crecimiento y quizás es cuestión de tiempo. Pero recordemos, como decía Alejandro, y lo ves, por ejemplo, en las cartas de Apocalipsis 2 y 3 a las 7 iglesias, estaban llenas de problemas, fuera de Esmirna, Filadelfia, pero eran dos los correctivos. Si tú estás pecando dentro de esa iglesia, arrepiéntete. Y si tú eres de los que no estás pecando por la gracia de Dios, mantén blancas tus vestiduras. No les dijo el Señor, bueno, pues vete a plantar la segunda iglesia de Éfeso, ¿no? La segunda iglesia evangélica, bautista, cristiana, bíblica de Éfeso, ¿no? O de Esmirna. Y en esa época solo había una iglesia por ciudad. Hoy día tenemos el lujo en algunos casos de decir voy a 1, 2, 3, ¿no? Pero lo que decía Alejandro es importante, el compromiso con la iglesia, no tratar a la ligera el decir, bueno, ya no me gustó, me voy allá, y si no regreso y reboto, voy de aquí para allá, sino analizarlo con cuidado y evaluarlo con humildad, porque la verdad muchas veces por nuestra inclinación pecaminosa es como lo decía David, y lo vemos en la Biblia, ¿no? También José lo dijo ahorita, es esa manera de pensar pecaminosa de qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que a mí me satisface, ¿no? Qué es lo que más glorifica a Dios, qué es lo que más agrada a Dios, cómo puedo exaltar a Cristo mejor, dónde puedo servir mejor, dónde puedo aprender mejor. Entonces, simplemente son algunos puntos generales. Y independientemente de lo que tu pastor está predicando, tú tienes el deber de exponer tu alma a todo el consejo de Dios. Entonces,
Si solamente estás escuchando el amor de Dios el domingo, pues lee de su ira el lunes en tu Biblia. Porque es para tu beneficio, ¿no? 2 Corintios 3:18 nos explica el proceso de santificación, de que es cuando nosotros estamos mirando las perfecciones de Cristo, que el Espíritu Santo nos transforma a esa imagen. Entonces, sí, tú tienes el deber de leer y obedecer toda la Escritura. Yo creo que tenemos que ser pacientes. Así como los pastores tenemos que ser pacientes con las ovejas tienen que ser pacientes también con los pastores. Y entender que hay buenos hombres de Dios que sirven a Cristo con sinceridad, pero no han recibido cierta luz. Y entonces oren por sus pastores, regálenle libros, recomiéndenle cosas, pero sobre todo orar y esperar. Y como decía nuestro hermano Alex en la predicación anterior, no te conviertas en un estorbo de tu pastor, sino más bien en alguien que lo anime a seguir avanzando. Entonces tenemos que hacer una diferencia entre buenos hombres de Dios que por X o Y no predican expositivamente, a falsos maestros que están predicando el error. Si tú estás en una iglesia donde se predica el evangelio de la prosperidad, huye por tu vida. Pero no es de eso que estamos hablando aquí. Como se mencionó, es muy difícil encontrar una iglesia donde hay exposición bíblica hoy en día. Tal vez algunos años atrás era más común en la iglesia evangélica. Hoy en día es muy raro encontrar una iglesia como lo que estamos predicando aquí, donde se traza un texto, se enseña el texto y es domingo tras domingo, el pastor habla, predica, enseña, expone la palabra de Dios. Eso no es común. Nosotros somos algo muy raro, en un sentido. La mayoría de la gente está en iglesias donde eso no se practica. Y por lo tanto hay cierta incomodidad, especialmente cuando están expuestos a una conferencia como esta o predicaciones como la que estamos escuchando acá, donde dicen, bueno, yo quisiera tener eso, pero la realidad es que mi iglesia no es eso, ni mi pastor es ese. ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿Busco la transformación de la iglesia o del pastor o me voy? Bueno, muchos se tienen que hacer la pregunta. El punto es que uno comienza, creo, algo práctico es orar para que el Señor de alguna manera haga llegar a las manos de ese pastor, o que él pueda conocer a alguien donde se está expuesto a lo que es una predicación bíblica. Tal vez tener una charla privada con él. He escuchado, no creo que ninguno va a poder cambiar a una iglesia o a un pastor, pero no estaría fuera de lo obvio que podríamos sentarnos con el pastor y hablar en cuanto a su predicación, su manera de predicar. La ilustración que dio hoy Sugel en cuanto a esa pareja que quería escuchar predicación bíblica y finalmente fue a través de la exposición continua de la palabra que se dieron cuenta de la gran diferencia. Eso viene a veces como resultado de estar expuestos a una predicación de ese tipo continua. Pero tal vez una pregunta es esta: ¿qué es lo mejor para mí, para mi familia y para la iglesia si tengo que tomar una decisión de este tipo? ¿Me quedo? Si me quedo, ¿qué es lo mejor? Que me quede y contribuya al ministerio de alguna manera sin necesariamente causar resquemores o división, o decido para el bien de mi familia o de mis hijos o de mi esposa, lo que sea, buscar una congregación donde la predicación sea más bíblica. Es algo que cada uno de nosotros tiene que decidir. Es muy difícil decirle a una persona, haz esto, o este es el consejo, porque uno debe conocer el caso y la situación particular.